Palabra de Dios. Apóstol Abisaí Hernández. Iglesia Sinaí. Palabra profética. Alabanza y danza. Centro Cristiano Internacional Sinaí presenta al apóstol Abisaí Hernández. La palabra de Dios dice en Mateo 6:33, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. En Proverbios 16:3, el Señor nos dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Y el Salmo 127 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica. ¿Quién quiere trabajar en vano? Nadie. Levanten la mano los que quieran trabajar en vano. Si usted no quiere trabajar en vano, ponga las cosas en manos de Dios. Nosotros pusimos en manos de Dios la vida, el matrimonio, la familia, y de verdad hemos disfrutado y le damos la gloria a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia y en las instituciones en que hemos estado. En el año 2002, yo recibí la presidencia de Banfoande y lo entregamos en manos de Dios. Primera institución que yo ponía en manos de Dios. Y Banfoande en el año 2000 era un banco quebrado. Estaba quebrado, tenía 3 años dando pérdida. Lo pusimos en manos de Dios en oración. Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te pedimos que nos des ideas, estrategias, los planes para nosotros dirigir este banco con eficiencia, para que sea de satisfacción de los clientes, de los trabajadores y de la comunidad. En el nombre de Jesús, amén. Así de sencillo. Eso es entregar las cosas en manos de Dios. Y a las 2 horas de recibir el banco, aplicamos el segundo principio: limpiar antes de sembrar. Repitan conmigo: limpiar antes de sembrar. Éxodo 25. La palabra nos dice que el Señor es fuerte y celoso y persigue la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. ¿Qué quiere decir con esto? Que por las cosas malas y nuestras faltas, nuestros pecados, las consecuencias las sufren los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos. Y nosotros podemos estar sufriendo las consecuencias de lo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y tatarabuelos. Y para eso tenemos un testimonio que les doy. Yo tenía en Banfoande un gerente, amigo mío, que tenía problemas con su esposa y se iban a divorciar. Y yo le pregunto: mira, ¿qué piensa tu suegra del problema que tienes con tu esposa y que están a punto de divorciarse? Y él me dice: no, mi suegra le dijo a mi esposa que la única que faltaba por divorciarse era ella, porque su abuela, la mamá de su esposa, se había divorciado. La suegra era divorciada. Y la esposa tenía 2 hermanas y las 2 hermanas se habían divorciado. Divorciada la suegra, la abuela, la suegra y las 2 hermanas, que solamente faltaba ella. ¿No les parece que ahí hay como una maldición y un generacional? Y nosotros lo vivimos en carne propia, una experiencia similar. Mi esposa Roraima tiene 2 hermanos y una hermana. Ronald, el mayor,
Guadalupe tuvo una pérdida, un aborto, una pérdida de embarazo. Robert, que la esposa se llama, mi esposa, que es la segunda, tuvo una pérdida en el segundo embarazo. Robert, que es el tercero, Brigitte, su esposa, tuvo una pérdida también en embarazo. Y faltaba solo Roxibé, que es la cuarta, y salió en estado hace 3 años, y al mes estaba en cama, y duró los 9 meses de embarazo en cama. Mi señora, gracias a Dios, como ya tenía más de 11 años convertida al Señor, y Roxibé ya había recibido al Señor 2 años antes, ellas estaban orando, ayunando, intercediendo, guerreando, porque ya estaban conscientes de la atadura o maldición generacional de los abortos, de las pérdidas. Y gracias a Dios, Dios le dio la victoria, 9 meses el embarazo en cama. Gracias a Dios nació una belleza llamada Sara y Dios le dio la victoria y hubo un rompimiento de atadura y maldición generacional de aborto en los embarazos. Entonces, un aplauso para el Señor que es fiel. Entonces, el primer principio que debemos aplicar es poner todo en manos de Dios. El segundo, limpiar antes de sembrar. Y fíjense, cuando recibí la presidencia de Banfoande en el año 2000, hicimos el acto de arrepentimiento y perdón por todo lo que habían hecho que no fue del agrado de Dios en el banco en 49 años. De rodillas, con unos pastores cristianos evangélicos, y ahí pidiéndole perdón a Dios. Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, como máxima autoridad de este banco, te pido perdón por todo lo que se hizo en este banco en 49 años que no fue de tu agrado. Te pido perdón por el maltrato a los clientes, por el maltrato a los trabajadores, por la envidia, por el celo, por la violencia, por el homosexualismo, drogadicción, alcoholismo, adulterio, infidelidad, fornicación, por todo, brujería, hechicería, santería, todo, porque uno no sabe qué hicieron en el banco en 49 años. Ese fue un acto de arrepentimiento y perdón, y yo tenía 2 horas de ser presidente del banco. A los 3 meses, en enero del 2001, Dios ya empezó a responder y el banco dio de ganancia 30 millones de bolívares. Un aplauso a Dios que es fiel. Ya estaba resucitando el muerto. El muerto ya estaba resucitando. 30 millones de bolívares. Y ahí practicamos otro principio, el diezmo. El diezmo, y dimos de los 30 millones de bolívares 3 millones y lo entregamos para obra social. El diablo de una vez se levantó y los comentarios eran que esa era una estrategia para robarse el dinero, era una estrategia de corrupción. Y salían panfletos alrededor de en todo el banco. ¿Cómo es posible que el banco que está en mala situación, tenemos 3 años dando pérdidas, apenas damos ganancias y ya se quieren robar 3 millones y que con algo que llaman el diezmo? Y Dios dejó que me ofendieran solamente febrero y marzo, porque cuando en abril se publicó la ganancia de marzo, la ganancia fue de 300 millones. 300 millones. Entonces tenemos que mantenernos fieles a Dios. Y Dios dejó que me ofendieran solamente 3 meses. Y yo se los digo aquí rapidito, pero las ofensas eran por prensa, por radio y en todo el banco con panfleto. Y eso es bastante desagradable, que le digan a uno ladrón, corrupto y todo, y uno ahí tratando de cumplir principios de Dios. Ese año
2001, el banco tuvo de ganancia 3.500 millones, 3.5 millardos, 3.500 millones. El año anterior, el año 2000, el banco tuvo de ganancia 395. Ya en un mes daba de ganancia lo que había dado el año anterior. Y la ganancia del año anterior era ganancia aparente, porque era que se postergaban algunas deudas, algunos pagos se postergaban para poder tener ganancia. El año 2002 el banco tuvo de ganancia 6.400 millones. El año 2003, 12.400. Y en el año 2005, Dios nos había bendecido tanto que decidimos no solamente dar el diezmo, sino dar una ofrenda de un 5% adicional, 15%, por agradecimiento a las bendiciones de Dios. ¿Saben cuánto era el 15% en un mes en el año 2005? Eran más de 1.000 millones mensuales. Porque ya el banco se ganaba mensualmente más de 7 millardos mensuales. ¿Cuánto fue la ganancia de enero del 2001? 30 millones. La ganancia de todo el año 2001, 3.500 millones. Pero la ganancia de un mes en el año 2005, 7.000 millones. 8.000 millones en el 2005. Y ya dábamos el 15%. En el 2006, en enero, practicamos otro principio. Las primicias. ¿Quién ha escuchado hablar de las primicias? Las primicias. Y toda la ganancia del mes de enero del 2006 la entregamos a la Fundación Banfoande para obra social. 7.2 millardos, 7.200 millones. La ganancia de enero del 2006. Y en el 2006, entre diezmo, ofrenda y primicia, la Fundación Banfoande recibió 23 millardos. ¿Están escuchando? Entre diezmo, ofrenda y primicia en enero en todo el año 2006, 23 millardos. Porque ese año 2006 el banco se ganó 75 millardos en el año. Un aplauso a Dios que es fiel. Entonces fíjense, estos son principios para practicarlo, y Dios nos demostró su fidelidad en el banco, con los diezmos, las ofrendas y las primicias. Ahora, ¿en qué se utilizaban esos diezmos, ofrendas y primicias? Se utilizaban primero para dotar de material deportivo a las escuelas. Y empezamos con 500 escuelas, y yo pensaba que esas eran todas las escuelas del Táchira. Y después que hicimos la primera entrega a 100 escuelas, resulta que me llegaron otras cartas pidiendo material deportivo, y digo, ¿y cuántas escuelas hay aquí en el Táchira? No, es que son 700 estadales y como 800 nacionales, o sea, 1.400 escuelas. Entonces yo le dije, no, que no me manden más cartas, que vamos a hacer una programación. Y bueno, y en 2 años le damos material deportivo a todas las escuelas. Y así fue, en 2 años se le dio material deportivo a 1.400 escuelas en el Táchira. Y después empezamos también a recuperar piso del del Hospital Central de San Cristóbal. Nos asignaron un piso, y a 10 empresas le asignaron un piso a cada una. El Plan Bolívar 2000 rehabilitó un piso y nosotros rehabilitamos otro piso. Y después las otras empresas no rehabilitaron nada. Eso quedaron tan bonito, el piso 8, que fue que rehabilitamos, que ese piso parecía que fuera de una clínica privada. Nos gustó tanto que seguimos rehabilitando pisos, y rehabilitamos 6 pisos del Hospital Central de San Cristóbal.
Y después recuerdo que estando en Bandes en el año 2005-2006, rehabilitamos 3 más. Y el hospital quedó prácticamente como una clínica privada, el Hospital Central de San Cristóbal, en el año 2006. Y yo le decía ayer en la conferencia a los que estaban, que con el favor de Dios, el poder transformador de Dios va a hacer que todos los hospitales públicos van a parecer clínicas privadas aquí en Venezuela. Lo declaro en el nombre de Jesús. Y que todas las escuelas y los colegios nuestros van a parecer escuelas privadas. Los colegios van a parecer colegios privados, de la excelencia en todo el mantenimiento y dotación de nuestras escuelas y de nuestros hospitales. La palabra dice que el que en lo poco me sea fiel, en lo mucho lo pondré. Y así Dios nos lo ha demostrado. Fíjense que les estoy diciendo que en el año 2006, entre diezmo, ofrenda y primicia, fueron 23 millardos. En el año 2006, yo estaba de presidente de Bandes, porque yo estuve de presidente de Banfoandes hasta el año 2004. ¿Saben algo? Que el diablo siempre se levanta en contra de las cosas de Dios, siempre. Tienen que estar preparados. Y la gente, me llegaron a mí comentarios de que me querían cambiar de Banfoandes y que iban a revisar eso del diezmo en el año 2004. Y me cambian de Banfoandes y el presidente me nombra presidente de Bandes. Y Bandes era el banco más rico de Venezuela. A los 2 meses, Bandes compró Banfoandes. A los 2 meses, compramos Banfoandes y lo capitalizamos con 150 millardos. Entonces, una cosa piensa el diablo y otro es el plan de Dios. Nosotros tenemos que tener fe en el plan de Dios, en el plan de Dios. Y el banco siguió creciendo 2005 y 2006, Banfoandes. Ahora fíjense algo. Bandes en el año 2005 tuvo de ganancia 1.2 billones. ¿Cuánto es el diezmo de 1.2 billones? 120 millardos. Entonces en Bandes creamos un área de gestión social y le asignamos 120 millardos. Ese es el diezmo. Y se cumple la palabra de Dios, que el que en lo poco me sea fiel, en lo mucho lo pondré. Algo que les quiero tocar con respecto a las primicias. Ese año 2006, mi señora me llama y me dice, mira, por ahí hay una persona enferma, necesitada, ¿tienes algo de diezmo o de ofrenda para darle? Y yo le digo, no, estamos en enero del 2006 y en enero lo que yo tengo para dar es las primicias. Y me dice, ¿y cuánto tiene? Yo le digo, 15 millones. ¿Y por qué 15 millones si tú ganas 7? Y yo le digo, bueno, déjame explicarte. Yo gano 7 como presidente de Bandes mensual, pero yo era representante del gobierno en la CanTV, y por ir a una reunión me daban 1 millón. Y yo asistí a la primera reunión en el 2006, en enero. Eso es primicia. Yo era representante también del gobierno en la CAF, Corporación Andina de Fomento, y por ir a una reunión me daban $900. Y la primera reunión fue en enero del 2006. Eso es primicia. Y yo el año anterior había viajado por viajes de gobierno como 7 veces. Y yo dije que el primer viaje de enero del 2006
lo que me quedara de viático lo daba como primicia. Y el primer viaje fue para Bolivia en enero del 2006 y me quedaron $1,200. Eso es primicia. Y entonces yo le digo a mi señora, por eso es que no son 7 millones, sino que son 15. Y todo eso es primicia. Un aplauso a Dios que es fiel. Todo sea para la gloria de Dios. Solamente estoy dando testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y nos ha bendecido de una manera especial. El Señor a nosotros nos tuvo un trato muy particular. Cuando conocimos a los primeros hermanos cristianos evangélicos hace 14 años, mi señora y yo ya teníamos 15 años practicando el diezmo y 7 practicando las primicias. Entonces yo digo que Dios me transformó primero el bolsillo y después el corazón. Pero Dios hace como Él quiera, ¿verdad? Entonces, y mi señora, cuando empezamos a diezmar, yo era teniente del ejército y ella estaba desempleada. Y los recursos escasos. Y recuerdo que ella decía que por qué no le dábamos el diezmo a nuestra cuñada que no tenía cómo llevar la merienda a la universidad. Y yo le decía, no, eso es sagrado, el diezmo va a la iglesia. Y a nuestra cuñada le podemos dar dinero del 90% que nos queda a nosotros. Y después nosotros, cuando nos casamos, teníamos un televisor de 14 pulgadas en blanco y negro. Y queríamos comprar uno a colores de 19 pulgadas. Tuvimos que ahorrar 8 meses, pero fueron 8 meses primero cumpliendo con el diezmo. Y después el ahorro para cambiar el televisor. Y teníamos una neverita de 11 pies. Y queríamos comprar una de 15 pies. Igual, 8 meses ahorrando para cambiar la nevera. Y fueron 8 meses que lo primero que apartábamos era el diezmo. Entonces uno tiene que serle fiel a Dios. Después recuerdo que diezmamos hasta el año 2004, porque en el año 2005 Dios nos había bendecido tanto, casa propia, carro propio y ahorro en el banco, y dijimos, vamos a darle al Señor el 20%, diezmo más 10% de ofrenda. Y ese año, o mejor, el año anterior yo había ganado como presidente de Banfoande 110 millones. Ese año 2005, la ganancia fueron 210 millones, o sea, se duplicó. Y yo le decía a mi señora, mami, nosotros no estamos haciendo negocio con Dios, le estamos dando por agradecimiento porque nos ha bendecido mucho. Y en el 2006 decidimos dar el 30%, diezmo más 20%. Y ese año de ingreso tuvimos 295 millones. Y ese año, 2006, a mediados, recuerdo que el Señor me levanta a medianoche y me dice, ya has aprendido bastante de economía y finanzas en Banfoande, en Cadivi, en Bande. Y el Señor me pregunta, ¿quién es el dueño de una empresa? Yo le digo, el que tiene por lo menos el 51% de las acciones. Y el Señor me responde, ustedes siguen siendo los dueños porque yo solo tengo el 30%. ¿No van a aplaudir a Dios? En ese momento yo estaba en Caracas, trabajando en bandes en Caracas, y mi señora está en San Cristóbal. Y yo la llamo y le digo, mami, el Señor anoche me levantó y me preguntó que quién era el dueño de una empresa. Y yo le dije que el que tenía el 51%. Entonces me dijo que él todavía no era el dueño porque él tenía solo el 30%.
Entonces mi señora me dice, bueno, pero ya damos el 30%, es bastante, ¿y cómo hacemos para pagar aquí el colegio, la comida y todos los gastos que tenemos? Entonces yo le decía a mi señora, bueno, eso es lo que el Señor me transmitió anoche, es para que lo vayamos procesando. Para que lo vayamos procesando. Pero fíjense algo, el año anterior, el Señor me había tocado también a medianoche, el año 2004. Y en el 2004 lo que me dijo es, prepárense porque les voy a dar mucho, pero eso no es para ustedes. Tienen que ponerse límite. Límite. A cada hijo de ustedes les voy a dar una casa, un carro y un negocio, pero todo lo demás es para mí. Entonces yo llamo a mi señora San Cristóbal y le digo, mami, anoche el Señor no me dejó dormir desde las 2 de la mañana, diciéndome que teníamos que ponernos límite, porque nos iba a dar mucho, pero eso no era para nosotros. Igualito mi señora, ay, los gastos que tenemos acá, ¿cómo que ponernos límites si es que casi no tenemos nada? Entonces yo le digo, bueno, pero el Señor dijo algo muy bueno, que me imagino que le gustaría a cualquier padre, los padres les gustaría que Dios le dijera que a cada hijo le va a dar una casa, un carro y un negocio. ¿A quién le gustaría que Dios le dijera así, que le va a dar una casa, un carro y un negocio? El río de Dios fluye sin parar.